de Claudio Gavis y cantado por David Lebón. Un aporte que has hecho a este programa y que, bueno, acá los compañeros dicen que lo van a bajar más tarde. Un recuerdo de lo que era el contexto político también en la resistencia cultural, ¿no? Entonces eran unos pibes de 20 años, 22 años, que observaban el contexto mundial, porque aquí habla del Pentágono, habla de francotiradores, lo que se vivía durante el contexto de la guerra de Vietnam, y también habla de la política en la Argentina, ¿no? Y los acusa de no tener alma. Eran los políticos durante la proscripción del peronismo. Tal cual. Bueno, acá fuera del aire decíamos que bueno, que es poco el tiempo para el debate, justo ahora que se estaba poniendo más sabroso. Sí quería recordarles que bueno, que ya estamos en las 15:49, que nos pueden llamar al 41162848 y que nos sigan escuchando acá en Radiográfica en este programa número 28 de la cuarta temporada de Tejiendo Redes. Y bueno, ya intentando cerrar, espero que no sea esto lo último que puedan contestar. Sí, me interesa rescatar de este debate cómo construyeron ustedes, porque en realidad es una propuesta de ustedes hacer este debate de los 70. ¿Cómo construyeron el disenso respetuoso? ¿Qué podrían decir respecto de eso? Porque cuesta escuchar o empezar a escuchar, porque en realidad no hemos escuchado las partes así más calladitas, ¿no? Más calientes del disenso. Pero bueno, ¿cómo construyeron ustedes este disenso respetuoso? Bueno, primero, no se había dado nunca una circunstancia política como la actual desde la irrupción de Perón como líder del movimiento nacional y popular. Así como Perón consiguió que desde muy distintos sectores, desde el conservadurismo popular, desde una derecha nacionalista hasta las expresiones provenientes del marxismo y de los sectores, digamos, populistas provenientes del radicalismo irigoyenista, confluyeran en un solo acuerdo político y pudieran construir además juntos. Esta vez Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner también lo lograron. Es la magia del peronismo en su expresión kirchnerista. Yo acuerdo con lo que dice Ariel, que la común pertenencia que tenemos los dos al proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Fernández es fundamental, pero también en mi caso tiene que ver con una trayectoria personal. Yo digo que soy gorila o fui gorila desde espermatozoide, porque los peronistas le pegaron a mi padre confundiéndolo con el hermano que era dirigente del Partido Comunista. Entonces, vos sos Samuel, no, yo soy Jacobo, lo fajaron igual. Entonces me hicieron gorila, o sea, la piña que le dieron a mi viejo me hicieron gorila. Luego fui un marxista muy dogmático y desde ese lugar criticaba el peronismo sin dejar de reconocer los aspectos progresivos que tenía el peronismo, porque jamás me hubiese puesto en contra, yo no había nacido en 1946, pero jamás me hubiese puesto en contra de las mejoras que el peronismo le brindó a la clase obrera. Entonces, desde ese lugar muy gorila, yo me opuse siempre al peronismo, hasta que se cayó el muro de Berlín. Entonces empezamos a ver con algunos amigos los límites que tenía el pensamiento marxista para comprender la realidad. Y desde esa discusión crítica con la teoría y con la historia básicamente del siglo XX, terminé construyendo otra mirada en la cual ya no necesitamos llegar al socialismo y al comunismo perfecto para decir que habíamos llegado a un puerto, sino que empezamos a aceptar una economía parecida a lo que había sido la economía peronista, o sea, dicho en palabras peronistas, una patria justa, libre y soberana, con un Estado con capacidad de intervención. Una capacidad de intervención del Estado en la economía que pudiera moderar las dificultades que tenían los sectores populares. Entonces, cuando llegamos a alumbrar esas ideas, que eran viejas ideas en realidad, eso existía en la socialdemocracia europea, existía en el peronismo, existía en la Revolución Mexicana, existía en el movimiento populista brasileño, populista en el sentido del varguismo, el movimiento que antecedió al PT, que es contemporáneo a los gobiernos del general Perón. Esa elaboración estaba cuando llegamos a plasmarla en algunas textos que fueron publicados oportunamente, apareció Néstor Kirchner. Y como dijo un compañero de cátedra, el gobierno de Néstor Kirchner hizo lo que soñamos toda la vida, menos construir el socialismo, le agregué yo.
Porque efectivamente creo, y eso podrá ser materia de discusión o no para futuros debates, en el ADN básico del peronismo no está la posibilidad de marchar hacia el socialismo. Y no es algo para criticar, me parece que es una realidad que está plenamente operante en el peronismo. Sí, yo coincido en eso, porque la propuesta justicialista es la única expresión anticapitalista que existe en la política mundial. No ha habido otra expresión que lo marcara con tanta claridad. De hecho, el marxismo no alcanzó nunca a proponer otra organización de la política de un Estado que superara al capitalismo, porque no ha pasado jamás de la etapa que debería haber sido transicional de capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado se ha comprado el paradigma marxista, y el único sistema, el único modelo político anticapitalista termina siendo el justicialismo, el que desde el principio propone una preponderancia, una hegemonía del interés humanista en su expresión del pueblo, para entonces sí diseñar todo el resto del esquema político, lo que tiene que ver con someter al capital a las necesidades del pueblo, de tal manera que la Constitución del 49 y ninguna otra constitución, ni marxista ni de ninguno de los países socialistas del mundo, somete la propiedad privada al interés social. Si eso no es anticapitalismo, digo, está a la izquierda del socialismo. Hoy estamos en una etapa de transición, una etapa de regreso, una etapa de retorno, un camino de retorno a los paradigmas justicialistas, patria justa, libre y soberana. Hoy nosotros no tenemos que confundir el camino con el destino. En nuestro camino nosotros reivindicamos banderas que permiten que todos estos sectores confluyan y acompañen a Cristina. Por ejemplo, la bandera de la inclusión social. Pero la revolución justicialista se propone la justicia social. Es un poquito más allá. Vamos a coincidir en el camino. Vamos a ver cuántos quedamos hasta el final. Pero nuestro destino es revolucionario. Si no, no es. Revolucionario no significa anticapitalista. Voy a cerrar mi intervención con este programa tirándole una chicana, Adrián. Decir que el peronismo es anticapitalista es una ensoñación, es un delirio, pero me parece que no corresponde a la realidad, dicho con el mayor sentido fraternal hacia alguien. Desde el famoso discurso de Perón en el 44, cuando le dice a los señores de la Bolsa de Comercio, larguen algo para no perder todo, eso es parte de la teoría consustancial del peronismo. En el año 73, con lo cual no estoy diciendo que el peronismo no es revolucionario, porque justamente se lo he dicho a muchos estudiantes, hablar de revolución solo en el sentido de la transformación de las relaciones de producción en el contenido capitalista es una visión sesgada. Si uno mira, aplica la teoría marxista, las relaciones de producción capitalista no cambiaron en la Argentina entre la etapa anterior y la etapa posterior a Perón. Pero, ¿cómo vivía un obrero argentino antes y después? Eso es claramente revolucionario. ¿Cómo vivía un obrero, un pobre, un indigente argentino en el 2001-2002? ¿Cómo vive ahora la mayor parte de los sectores populares? No es una revolución en el sentido marxista, pero es claramente una revolución en el sentido de las condiciones de vida. Entonces, no quería cerrar, simplemente después dijo para el resto que justamente una de las cuestiones para debatir en el futuro es cómo profundizamos no solamente el camino, en el sentido que lo dijo Ariel, sino cómo avanzamos para hacer una transformación cultural profunda en la conciencia de las personas, sin la cual ninguna transformación es duradera. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es el horizonte que se plantea la revolución justicialista y que no se lo plantea ninguna otra doctrina política en el mundo? Y es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Cuándo una expresión política aspira a la felicidad? Es un concepto profundamente filosófico. Nosotros Palito Orteguiano, el célebre filósofo Palito Ortega. Sí, que en algún momento también transitó por este camino. Pero también el lado menemista del peronismo. Claro, que no es el peronismo, que es el resultado de un genocidio precisamente para poder hacerse del movimiento peronista. Pero me refiero a que proponerse la felicidad del pueblo significa no estar esperando el rojo amanecer, sino construir justicia todos los días. Hoy nos ocupamos de los niños a través de la asignación universal por hijo. Bueno, probablemente el marxismo quisiera que hiciéramos la revolución, que rompiéramos relaciones con Estados Unidos y que hasta entonces nos ocupáramos de poner el dinero en otro lugar y que
cuanto peor, mejor, porque genera conciencia de clase. Pero nosotros no, estamos proponiéndonos primero rescatar a los que menos tienen, los que menos pueden. Bueno, permitime, Mojica, que tome la palabra aquí. Tenemos apenas 5 minutos, nos vamos a despedir. Creo que merecemos la continuación de este programa. Veremos sobre este tema, veremos de qué manera lo podemos articular para el mes que viene. Llegan las vacaciones de invierno, estamos aquí con Fabiana Cáceres y ha entrado nuestro compañero Claudio Orellano, que está aquí con nosotros. Querido compañero, admirado. Sigan. Liliana, teníamos algo para decir. Algo para anunciar, invitamos a todos para esta noche en la peña que se hace en el Cine Teatro Brown. Es Almirante Brown al 1300, Almirante Brown y Olavarría. Es la peña del chango santiagueño con muchos artistas. Los Carabajal, me dijo Lorena. Mucha, querido, mucha. Nada menos, así que ahí estaremos acompañando a partir de las 21 horas. Agradecemos este debate a Raúl, a Ariel, Liliana, nos despedimos. Hola Fabiana. Yo no quiero despedirme sin antes dedicar este programa al compañero Germán Abdala, que hace 20 años ha fallecido, es un militante de la causa nacional y popular, y como hemos estado hablando de la militancia de alguna manera con esto de la violencia política y la década del 70, nada mejor que cerrar el programa con un homenaje al compañero Germán Y Abdala. un aplauso a este programa de hoy, ¿qué les parece?